¿Cuántas veces han llegado al pesquero, han montado la caña a toda velocidad y el primer lance ha sido casi un acto reflejo? Todos lo hemos hecho. Pero, ¿y si les dijera que esa prisa, esa ansia por mojar el señuelo, es precisamente lo que les está costando la mayoría de las capturas? Hoy vamos a hablar del error más común, el más tonto y el más fatal de todos, la impaciencia. Concretamente, de por qué no dedicar 5 minutos a observar el agua antes de lanzar es un suicidio pesquero. Quédense, porque lo que voy a contarles no es un truco de magia. Es pura lógica que los pescadores veteranos aplican y los novatos ignoran. Y les aseguro que puede cambiar por completo sus jornadas de pesca. Al final del video entenderán por qué a veces el que está a su lado saca peces y ustedes no, aunque usen el mismo cebo. Díganme en los comentarios, sinceramente, ¿son de los que lanzan nada más llegar o se toman su tiempo? Seamos honestos. Entiendo perfectamente esa sensación. Llegas al río o al embalse, quizás tienes solo un par de horas libres y cada segundo cuenta. El equipo está listo. El corazón late un poco más rápido con la expectativa. La mente te grita, lanza ya, que el tiempo vuela. Esta conducta está tan arraigada que parece lo normal. Lo hemos visto en otros pescadores. Lo hemos hecho desde que empezamos. Creemos que si la línea no está en el agua, no estamos pescando. Pero este es el primer gran engaño. La pesca no empieza con el lance. Empieza mucho antes. Este hábito de la acción inmediata nos convierte en simples lanzadores, no en pescadores estratégicos. Ignoramos por completo el escenario, las condiciones y, lo más importante, al protagonista, el pez. Actuamos a ciegas, basándonos en la pura suerte, cuando podríamos estar jugando con las cartas marcadas a nuestro favor. Vamos a empezar por el concepto clave, el espejismo de la acción. Moverse mucho, lanzar una y otra vez, cambiar de señuelo cada 10 minutos. Todo eso nos hace sentir productivos. Sentimos que estamos haciendo algo. Pero la pesca, amigos, es más parecida a la caza que a un deporte de repetición. Un cazador no entra en el bosque disparando al aire. Primero se detiene. Escucha. Busca huellas. Observa. Nuestro primer error es creer que lanzar es pescar. Número. Lanzar es solo la última fase de un proceso que empieza con la inteligencia, con la observación. Ese lance inmediato, hecho con prisas, es un tiro a ciegas, un acto de fe en un lugar donde la fe sirve de poco si no va acompañada de información. Imaginen la escena. Llegan, lanzan con fuerza, el plomo o el señuelo hace un ruido tremendo al caer. Y cualquier pez que estuviera cerca, tranquilo y confiado, ahora está a 100 metros de distancia, asustado. El agua nos habla constantemente, pero tenemos que aprender su idioma. Es un lenguaje sutil, hecho de pequeños signos. Antes de siquiera pensar en qué señuelo poner, deben convertirse en traductores del agua. ¿Qué buscamos en esos 5 minutos? Buscamos cualquier cosa que rompa la monotonía de la superficie. Una pequeña onda donde no debería haberla. Un salto lejano. Un remolino que aparece de la nada. Los peces dejan rastros de su presencia. No son fantasmas. Se mueven, comen, cazan, y al hacerlo, alteran su entorno. Piensen en esto como si fueran detectives en la escena de un crimen. No pueden resolver el caso sin buscar pistas. Esas pistas están ahí, en la superficie del agua, esperando a que alguien, con un poco de paciencia, se digne a mirarlas. La mayoría no lo hace. La mayoría solo mira la punta de su caña. Ahora hablemos del primer pecado capital. Espantar lo que tienes justo delante. Muchas veces, la mejor zona de pesca, el pez de tu vida,
está a 1 metro de la orilla, en tus propios pies. Los peces grandes suelen usar las orillas para cazar o para descansar, sobre todo a primera y última hora del día. ¿Y qué hacemos nosotros? Llegamos haciendo ruido, pisando fuerte, proyectando nuestras sombras sobre el agua. Montamos el equipo en la misma orilla, con los típicos ruidos metálicos. Para cuando lanzamos, ese pez que estaba ahí, tranquilo, ya ha desaparecido. Esos 5 minutos de observación te obligan a otra cosa, al sigilo. Llegas, te quedas a unos metros del agua, en silencio, y observas. No solo ves lo que pasa lejos, sino que evitas cometer el error garrafal de asustar la pesca que tenías más fácil, la que estaba literalmente a tus pies. Una de las pistas más claras son las burbujas. Pero ojo, no todas las burbujas son iguales. Hay que saber diferenciarlas. Un pescador novato ve burbujas y lanza allí directamente. Un pescador observador se pregunta, ¿qué tipo de burbujas son? ¿Son burbujas grandes y aisladas que suben y explotan rápido? Eso suele ser gas del fondo, del fango en descomposición. No hay peces ahí. Pero, ¿y si ven una línea de burbujas pequeñas, finas, como si hirviera el agua, que se desplazan lentamente? ¡Bingo! Eso es un pez ozando el fondo. Probablemente una carpa, un barbo, una tenca. Están comiendo. Te están diciendo no solo dónde están, sino qué están haciendo. Te están dando la ubicación exacta y la confirmación de que están activos. Lanzar ahí no es suerte, es una certeza. Y esa información solo la obtienes si te paras a mirar con atención. Pasemos a la acción más evidente, la caza en la superficie. Este es el chivato definitivo, la señal que todos soñamos con ver. De repente una zona del agua explota. Pequeños peces, alburnos, saltan fuera del agua despavoridos. Justo debajo, una estela, un ataque violento. Eso, amigos, es un depredador cazando. Puede ser un lucio, un black bass, un siluro. Te está gritando, «Estoy aquí y tengo hambre». La reacción del impaciente sería lanzar cualquier cosa en medio de la explosión. El pescador paciente, que ha estado observando, no solo ve el ataque, ve la dirección en la que se mueven los pececillos, ve si el ataque se repite, identifica el tamaño de la presa que persiguen. Con esa información, no lanza cualquier cosa. Lanza el señuelo que imita a ese pez pasto, y no lo lanza al centro, sino a los bordes de la zona de caza, simulando una presa que huye. La diferencia en el resultado es abismal. Mucha gente piensa que esos 5 minutos son tiempo perdido, sobre todo si solo tienes 2 horas para pescar. Pero es exactamente al revés. Observar no es perder el tiempo, es invertirlo de la forma más inteligente posible. Piensen en ello. Pueden pasar 2 horas lanzando a ciegas en una zona muerta, sin actividad, y se irán a casa con un 0. O pueden invertir 5 minutos en localizar una zona con actividad, un pasillo de paso, una señal de alimentación. Y quizás, en los siguientes 15 minutos, ya hayan tenido 2 picadas. Esos 5 minutos iniciales les pueden ahorrar 1 hora y 55 minutos de frustración. Es la inversión más rentable que pueden hacer en su jornada de pesca. Dejen de medir el éxito por el tiempo que el cebo pasa en el agua y empiecen a medirlo por la calidad de la información que tienen antes de lanzar. Hablemos del viento. El pescador medio odia el viento, le molesta para lanzar, le enreda el hilo. Pero el viento es uno de los mayores aliados del pescador observador. ¿Por qué? Porque el viento mueve la superficie del agua y con ella mueve el alimento. Empuja el plancton, los insectos, las larvas, toda la base de la cadena alimenticia hacia una de las orillas. Los peces pequeños irán a esa orilla a comer. ¿Y quién irá detrás de los peces pequeños? Exacto,
Los depredadores. Cuando lleguen al pesquero, miren la dirección del viento. La orilla que recibe el viento de cara suele ser la más caliente. Observen si hay más actividad en esa zona. El viento les está dibujando un mapa del tesoro. Ignorarlo es como tirar el mapa a la basura. A veces, el mejor sitio no es el más cómodo y resguardado, sino el más batido por el aire. Todos sabemos que hay que buscar estructuras. Un árbol sumergido, un puente, un cortado de rocas. Son imanes para los peces. El error es dar por sentado que si hay estructura, hay pez. Y no siempre es así. Una estructura es un posible hogar, pero puede estar desocupado. Aquí es donde la observación de 5 minutos vuelve a ser crucial. Llegas, localizas una cobertura perfecta, un árbol caído espectacular. ¿Qué haces? No lanzas directamente. Te paras y buscas microseñales. ¿Ves algún pececillo merodeando cerca? ¿Alguna sombra que se mueve lentamente bajo las ramas? ¿Algún ataque fugaz? Si después de unos minutos no ves absolutamente nada, quizás esa estructura, hoy, no tiene inquilinos. Quizás es mejor buscar otra. La observación te permite confirmar que la casa está habitada antes de llamar a la puerta con tu señuelo. Levanten la vista del agua de vez en cuando. Tienen espías en el aire que trabajan para ustedes gratis. Los pájaros. Las aves pescadoras, como los cormoranes, las garzas o los martines pescadores, tienen una vista infinitamente mejor que la nuestra. No se posan en cualquier sitio por casualidad. Si ven una garza quieta como una estatua, mirando fijamente un punto de la orilla, pueden estar seguros de que ha detectado movimiento. Sabe que ahí hay peces. Si ven a un grupo de cormoranes buceando repetidamente en una zona concreta, es porque han localizado un banco de peces. Ellos les están haciendo el trabajo de localización. Observar a los pájaros es una de las técnicas más antiguas y efectivas. Son un sonar biológico de altísima precisión. Ignorarlos es, sencillamente, no querer ver lo evidente. El color del agua también nos da una información valiosísima. Y esto es algo que se puede evaluar en 30 segundos. ¿El agua está muy clara, transparente? Los peces serán más recelosos. Verán el hilo, los engaños artificiales con más facilidad. Tendrán que usar señuelos más naturales, hilos más finos, y ser extremadamente sigilosos. ¿El agua está turbia, color chocolate, después de una lluvia? Los peces cazarán más por vibración y olfato que por vista. Es el momento de usar señuelos que hagan mucho ruido, como los crankbaits con sonajeros, o cebos con un olor potente. La simple observación del color y la turbidez del agua antes de empezar les permite elegir la estrategia correcta desde el minuto 1, en lugar de ir probando a ciegas hasta dar con la tecla por casualidad, si es que la dan. Hay un elemento que solemos olvidar, el silencio. Mientras están esos 5 minutos observando, están en silencio. No hablan, no mueven cajas, no caminan por la orilla. Y este silencio es, en sí mismo, una herramienta de pesca. Los peces, especialmente en aguas someras, son muy sensibles a las vibraciones y a los ruidos no naturales. Al permanecer quietos y en silencio, ustedes se mimetizan con el entorno. Dejan de ser una amenaza, un intruso. Se convierten en parte del paisaje. Esto permite que los peces recuperen su comportamiento natural. Quizás un pez que se había asustado con su llegada vuelve a su apostadero. La paciencia y el silencio van de la mano. Y muchas veces, el mejor señuelo es el que no hace ruido. Ustedes mismos, quietos en la orilla. El sol y las sombras son otro factor determinante. Los peces las utilizan como nosotros usamos las calles y las casas.
Las sombras que proyectan los árboles, los puentes o las rocas son zonas de cobertura. Los depredadores las usan como puestos de emboscada. Desde la oscuridad de la sombra, pueden atacar a las presas que nadan por las zonas iluminadas por el sol. Además, en los días de mucho calor, buscarán las sombras para estar más frescos y cómodos. Al llegar observen la posición del sol. Miren dónde se proyectan las sombras sobre el agua. Esas líneas que separan la luz de la oscuridad son auténticas autopistas y embajadas para los peces. Un lance paralelo a la línea de sombra suele ser infinitamente más efectivo que 100 lances en pleno sol. Es una lectura del terreno básica, pero que muchos pasan por alto. Acérquense a la orilla y miren la superficie. ¿Qué ven? ¿Hay insectos ahogados? ¿Pequeñas moscas, hormigas, escarabajos? Esto es oro puro. Les está diciendo lo que los peces están comiendo en ese preciso momento. Es lo que los pescadores a mosca llaman match the hatch, o imitar lo que está eclosionando. Pero esto no se aplica solo a la mosca. Si ven que hay pequeños escarabajos flotando, quizás un señuelo de superficie de color negro y forma redondeada sea la clave. Si ven pequeñas libélulas, un señuelo alargado y de colores vivos puede funcionar. La naturaleza les está mostrando el menú del día. Solo tienen que leerlo y presentar un plato que se le parezca. El pescador impaciente nunca se entera de cuál es el menú. Simplemente lanza la carta entera al agua esperando acertar por casualidad. Con toda esta información recopilada en apenas 5 minutos, ocurre la magia. Ya no van a hacer un lance de prueba. Van a ejecutar un plan de ataque. Saben dónde están los peces gracias a las burbujas o los ataques. Saben que comen gracias a los insectos o a los alevines que huyen. Saben cómo acercarse, gracias al estudio de las sombras y el sigilo. Saben qué señuelo o cebo usar, gracias al color del agua y a la actividad. Su primer lance ya no es una pregunta al aire. Es una respuesta calculada a todo lo que han observado. La pesca deja de ser reactiva y pasa a ser proactiva. Toman el control de la situación en lugar de dejarlo todo en manos del azar. Y esa sensación de control, de saber por qué haces lo que haces, es infinitamente más gratificante. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Esa impaciencia no nace del deseo de ser más eficientes, nace del miedo. Es el miedo a irse a casa con las manos vacías, el famoso bolo. Creemos, de forma irracional, que cuanto antes esté el anzuelo en el agua, más probabilidades tenemos. Es una respuesta emocional, una especie de ansiedad. Pero es una trampa. Esa ansiedad nos ciega, nos impide ver las señales que nos llevarían directos al éxito. La verdadera confianza del pescador no viene de lanzar mucho, sino de lanzar bien. Y para lanzar bien, primero hay que entender. La próxima vez que sientan esa urgencia, respiren hondo y díganse a sí mismos: la paciencia no es mi enemiga, es mi mejor aliada. La impaciencia es solo el miedo hablando. Quiero que desterremos para siempre el mito del lance de prueba. Esa frase que todos hemos dicho: voy a lanzar aquí a ver qué pasa. ¿Saben lo que suele pasar? Que si había un buen pez, lo más probable es que lo asusten. Su primer lance en un puesto nuevo debería ser el más importante, el más sigiloso y el más estratégico de todos. Debería dirigirse al punto más caliente que han identificado durante la observación. Un lance corto y preciso a la orilla de enfrente, un lance suave en una zona de burbujas, un lance que anticipe la trayectoria de un depredador. No hay lances de prueba. Cada lance cuenta. Y el primero, el que rompe el silencio,
es el que tiene más probabilidades de sorprender a un pez confiado. No lo desperdicien con un tiro al aire por pura impaciencia. Volvamos al ejemplo del cazador, porque es perfecto para entender esto. Un buen cazador, antes de moverse, estudia el viento para que su olor no le delate. Busca huellas frescas para saber qué animal ha pasado por allí y cuándo. Escucha el crujir de las hojas. Se mueve despacio, mimetizándose con el entorno. Nosotros, como pescadores, somos cazadores acuáticos. Nuestro campo de batalla es el agua. Nuestra presa, el pez. ¿Por qué íbamos a actuar con menos inteligencia y sigilo que un cazador terrestre? Debemos adoptar esa mentalidad. Somos depredadores en la cima de la cadena, y nuestra principal arma no es la caña ni el carrete, es nuestro cerebro. Y la observación es el combustible que hace funcionar ese cerebro. Piensen en esos 5 minutos como si estuvieran leyendo el menú en un restaurante. No piden el primer plato que ven, ¿verdad? Leen las opciones, piensan qué les apetece, qué es la especialidad de la casa. La observación es exactamente eso. Leer el menú del día que ofrece el río o el embalse. ¿Hoy se sirve un menú de pequeños alevines en la superficie? Perfecto. Usaré un paseante. ¿O quizás el plato del día son cangrejos en el fondo rocoso? Entonces montaré un vinilo que los imite. Lanzar sin observar es como entrar en el restaurante y gritarle al camarero: «¡Tráigame comida!». Puede que acierten y les traigan su plato favorito. Pero lo más probable es que no. Cuando finalmente, después de sus 5 minutos de análisis, ejecutan el primer lance, ese lance es diferente. No es un simple movimiento de brazo. Es una declaración de intenciones. Es el resultado de un proceso de deducción. Cada metro de sedal que sale del carrete, cada vuelta de manivela, tiene un porqué. Están atacando un punto concreto por una razón concreta. Ya no están pescando en todo el embalse. Están pescando en 1 metro cuadrado de agua donde saben o intuyen, con una alta probabilidad, que hay un pez. Esta forma de pescar es mucho más activa mentalmente, mucho más emocionante. Cada lance es un jaque al rey. Y cuando llega la picada, la satisfacción es doble, porque no ha sido suerte. Ha sido la consecuencia directa de su inteligencia. Y aquí llegamos al resultado final de aplicar este pequeño, pero gigantesco cambio. La pesca deja de ser un juego de azar para convertirse en un juego de estrategia. Pasan de ser esa persona que dice, «Hoy no he tenido suerte», a ser la persona que dice, «Hoy no he sabido leer el agua correctamente». La responsabilidad del éxito o del fracaso recae en ustedes, en su habilidad. Y eso es maravilloso, porque significa que pueden mejorar. La suerte no se puede entrenar. La habilidad de observación, sí. Con cada jornada que apliquen esta regla de los 5 minutos, se volverán más rápidos y precisos, identificando las señales. Empezarán a ver cosas que antes eran invisibles para ustedes, y sus capturas aumentarán, no por magia, sino como una consecuencia lógica de haber empezado a pescar con la cabeza, y no solo con la caña. Así que ahí lo tienen. El verdadero cambio no está en comprar un señuelo más caro o una caña más ligera. Está en cambiar el chip, en pasar de ser un lanzador ansioso a un observador paciente. El giro de tuerca, el momento, ajá, es este. El mejor momento de la pesca no es cuando el pez pica, sino esos 5 minutos de antes, cuando te conectas con el entorno y descifras sus secretos. Es ahí cuando realmente empiezas a pescar, incluso antes de lanzar. Cuando empiecen a aplicar esto, sus jornadas dejarán de ser una lotería. Empezarán a entender por qué un día pican en un sitio y al día siguiente en otro. Dejarán de culpar a la mala suerte.
Gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Si este video les ha abierto los ojos, o si simplemente les ha hecho pensar, la mejor forma de agradecérmelo es con un buen like y suscribiéndose al canal para no perderse más verdades como esta. Y ahora, la pregunta final. ¿Cuál es la señal más clara que han visto en el agua y que les ha dado la mejor captura de su vida? Cuéntenmelo en los comentarios, que de esas historias aprendemos todos.